Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos vosotros, oidores de palabra de Dios, de profecías, visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Los bendigo con el amor de Dios, la paz de mis nazarenos y la comunión de mi Espíritu Santo, precioso, divino de Dios. Aleluya, a Dios sea la gloria. Quiero decirles que vengo con gozo, con amor, con humildad y con todo lo que hago para obediencia, transparencia y respeto a todo lo que hago para mi Padre amado, para mi Nazareno y para mi Espíritu Santo. Antes de todo quiero decirles que siempre sigo orando por todas las naciones, especialmente por las naciones que han sido dañadas por esos terremotos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Da tristeza pero cada vez que Dios dé profecías por un profeta, siempre se tienen que hablar, pero el que las cumple es mi Dios Todopoderoso. Quiero decirles que bueno, aquí manda a hablar mi Señor también, que ya lo profetizó, que muchos muertos iban a quedar en muchas bolsas plásticas, y así se está cumpliendo y se siguen cumpliendo más y más y más. Que iban a haber muchos números de muerte, de cientos, de miles y de miles, ya se están mirando, ya se está cumpliendo. Que iban a haber alborotos, ya están. Que el mundo se iba a corromper más y más y más, ya está. Que todo lo que ha profetizado mi Dios Todopoderoso, todo se está cumpliendo. Que unas naciones iban a quedar más destruidas que otras, porque a unas naciones les viene más juicio que a otras. Y escuchen lo que me reveló mi Señor Jesucristo. En la nación de Venezuela pesa una gran maldición de idolatría, de soberbia, de altivez, de vanidad. La gente es muy orgullosa. Gracias, Espíritu Santo. Es muy orgullosa, dice el Espíritu Santo, esa gente venezolana. Pero les voy a decir algo, que mi Señor está desagradado con las personas que ya saben que están gobernando las naciones y que se están enseñoreando de las naciones. Yo quiero que Dios, yo sé que Dios va a restaurar a cada nación, pero mi Señor me ha mostrado que muchas naciones, cuando son destruidas, no van a ser igual que antes, porque muchas naciones van a quedar desoladas, como lo profetizó Él, y muchas ciudades van a quedar desoladas como desierto para moradas de chacales, de hurones, de pelícano de monte y cosas así del desierto, el pelícano del desierto. Gracias, Espíritu Santo. Y pues todo lo que ha profetizado mi Dios Todopoderoso se ha cumplido, y a Dios sea la gloria. Pero hoy les quiero hablar aquí de una mujer que siguió a mi Señor Jesucristo, que lo seguía mucho y lo amaba mucho. Esta mujer era de una ciudad que se llamaba Magdala. La ciudad natal de ella era Magdala. Esta mujer siguió a mi Señor Jesucristo en todo su camino, porque siempre andaba atrás de Él para orar, para mirar todas las maravillas y dar todos los testimonios cuando lo crucificaron.
Esa mujer fue para la crucifixión cuando caminó y cargó esa cruz. Cuando Él cargó esa cruz, la cargó por ti, por mí, por todos vosotros. Fue el precio. Ese fue el precio, el pesado precio que Él pagó por nosotros, cargar esa cruz y que lo crucificaran en esa cruz del madero por todos vosotros. Escuchen bien, de esta mujer mi Señor Jesucristo sacó y expulsó 7 demonios. ¿Quién era María Magdalena? Te voy a hablar de María Magdalena y cuál era el amor de María Magdalena a mi Señor Jesucristo, a mi Nazareno. El amor de ella era al Dios Altísimo. Hay gente que confunde y que habla y dice cosas que no son, que ni siquiera la revela el Espíritu Santo. Lo habla mi Dios Todopoderoso. Porque mi Dios me reveló a mí. Mi hijo nunca se pudo contaminar con inmundicias en la tierra. Nunca se contaminó y nunca se va a contaminar. Y me reveló, si los 144,000 sellados no se contaminaron, menos mi hijo, mi Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él es el Dios, era el Dios cuando estaba ahí con ellos en la tierra. Y es el Dios que está a la diestra del Padre, el Hijo. Escuchen bien. Nunca mi Señor Jesucristo tuvo pecado alguno de ninguna manera. Porque también me revela mi Espíritu Santo siempre que mi Señor Jesucristo es un santo, fue un santo cuando estaba ahí con ellos, sigue siendo santo, el santo, santo, santo de Israel. Por eso nosotros debemos de estar bien santificados porque le adoramos a 3 veces santo. Mi Señor Jesucristo es santo. Él nunca se contaminó con nada de la tierra. Escuchen bien, pueblo. Él nos dio el ejemplo de santidad. Él nos dio ese ejemplo de humildad. Te voy a hablar de una ciudad de Magdala, que era la ciudad natal de María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena y qué hizo María Magdalena en la vida de mi Señor Jesucristo? María Magdalena era una seguidora fiel de mi Señor Jesucristo. Ella le siguió donde quiera que Él andaba, igual que todos sus discípulos. Ella le siguió porque ella amaba estar oyendo la palabra de Él. Amaba mirar hacer esos milagros, esos prodigios, esas liberaciones. Amaba todo eso. Amaba escuchar y lo amaba porque era su Dios y es su Dios y fue su Dios y es mi Dios. Y sigue siendo el Dios de ella, de María Magdalena, de María la pecadora. Y de María, la mamá de Jesús. Cuando a mi Jesús lo llevaron a crucificar, que cargó aquella cruz, todo aquel camino de la crucifixión, hasta llegar al monte de Gólgota, al monte Calvario, ahí iban las 3 Marías, iba el discípulo amado, iban todos los seguidores de Él, los que fueron, los que estuvieron ahí, y los que dan testimonio de todo lo que ocurrió ahí. Por eso, el apóstol Juan dio testimonio de todo esto que ocurrió ahí. Escuchen bien. Y aquí les voy a hablar del verso. Les voy a invitar al libro de San Mateo, capítulo 15, verso 39. Pero antes de hablarle de esto, María Magdalena fue la primera que vino después de aquellos 3 días de muerto mi Señor Jesucristo al sepulcro. Ella siempre estuvo pendiente en todo. Y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala, que era la casa de María Magdalena, la ciudad natal de María Magdalena. Los voy a invitar al libro de San Juan o al libro de Juan, capítulo 20,
del verso 11 al verso 18. Y aquí les voy a hablar cuando mi Señor Jesucristo se le apareció a María Magdalena. María Magdalena vino una mañana al sepulcro, esa mañana que ya él había resucitado. María Magdalena, cuando llegó, ya la piedra estaba removida, porque la había removido un gran terremoto. Hubieron muchos hechos y acontecimientos que pasaron en la vida de mi Señor Jesucristo. Hubieron hechos como cuando lo crucificaron, pegó ese gran terremoto. Cuando Él lo levantó, mi Dios, su Padre, vuestro Padre del cielo, después de aquellos 3 días, descendió un ángel del cielo y hubo un gran terremoto y aquella piedra se removió. Y el ángel entró con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de la Biblia que uno estaba sentado al pie y otro a la cabecera. Habían 2 ángeles que fueron los que miró María. Y ellos le preguntaron a María porque antes de eso mi Señor Jesucristo le veló los ojos a María para que no lo reconociera. María ahí llegó y miró que no estaba el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. No iba a estar ahí, porque era una profecía que él estaba diciendo que después de 3 días el Mesías iba a resucitar de aquella tumba. Por eso esa tumba quedó vacía. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Cuando María miró a aquellos 2 ángeles, le preguntaron: ¿a quién buscáis, mujer? Ella, pensando que era el hortelano, le preguntó: Señor, si tú lo has visto, si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste. Le decía María. Ella pensó que alguien se había llevado a mi Señor Jesucristo. Ella pensó que era un hortelano, el que cuida el lugar. El hortelano es quien cuida un huerto. Adán era un hortelano. Él cuidaba el huerto en aquel tiempo primero. Y ella le habló a este hombre. Después ella se iba y volvió a mirar para atrás y le habló mi Señor Jesucristo. Le dijo: ¿a quién buscáis? Y le dijo: a mi Señor. Cuando ella se iba a ir, mi Señor Jesucristo le dijo: María. Y ella, volteándose, le dijo: Raboni, con alegría. Pero le dijo el Señor Jesucristo: para un momento, no me vayas a tocar, porque no he subido a mi Padre. Y él tenía que subir antes para volver a descender, para que así ya lo pudieran tocar. Cuando resucitó, la palabra de la Biblia dice que nadie lo podía tocar antes de irse al cielo y regresar, porque él tenía que hablar y el Padre lo tenía que tocar primero que todos. El Dios Todopoderoso. Escuchen bien. Cuando María lo iba a abrazar, le iba a postrar los pies, le dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre. Mas ella se detuvo. Pero él le dijo: pero si haz algo que te quiero decir. Ve con mis hermanos y les dice que voy a estar en el tal lugar. Así lo hizo ella, y María iba llena y gozosa de alegría porque sabía que había despertado y había resucitado el Mesías. Escuchen bien. Pero cuando iba María Magdalena, mi Señor Jesucristo le salió al encuentro. Ya le había salido por otro lugar. Ahí lo miró y ahí fue cuando le dijo: María, salve, le dijo él. Pase a vosotras.
María lo reconoció y le dijo, Rabí. Y ahí sí lo dejó que se postrara y lo tocara, porque ya había subido a su padre y había descendido. Escuchen bien. Y María fue a dar las buenas nuevas y nadie le creía. Porque mi Señor, por eso dice, yo quiero creyentes, no quiero incrédulos. Porque muchos, sin mirarlo, sin tocarle las heridas, sin mirarle el costado, sin tocarle el costado, creyeron. Mas otros hasta que le miraron las llagas en sus manos, en sus pies y en su costado. Pero María fue y le dijo a todos que mi Señor Jesucristo estaba vivo, porque se cumplió lo que dijo él en la profecía, que después de aquellos 3 días iba a levantar de aquella tumba. Capítulo 20, libro de San Juan, verso 11 al 18, cuando Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. No viendo a nadie, ella pensó que ya se habían llevado el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Por eso ella se puso triste y se puso a llorar. Ellos dos le preguntaron a ella que por qué lloraba y que a quién buscaba. Pero María tenía los ojos velados y no podía mirar a mi Señor Jesucristo. No le podía reconocer, igual que cuando él les veló los ojos a aquellos dos cuando iba platicando con el camino a Emaús. Gloria a Dios. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ella miró 2 ángeles, el que estaba a los pies y el que estaba en la cabecera. Pero ellos estaban sentados, uno en los pies y el otro en la cabecera. Y ella les preguntó a ellos, porque ella pensaba que ellos eran el hortelano. Y les preguntó, y ella fue cuando le dijo, si ustedes han visto dónde le pusieron, díganme, porque yo voy y yo lo voy a llevar el cuerpo. Pero ya el Señor ya estaba levantado. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Gloria a Dios. Por eso les digo, ella no sabía que él era Jesús, porque él le había velado los ojos para que no lo reconociera. Escuchen bien. Hay otra cosa, que mi Señor Jesucristo, cuando va a salvar a alguien en una catástrofe en el mundo, él se disfraza o pone un manto. Escuchen bien. O él nos habla como cuando me habló a mí en México y en Honduras, audible grandemente, que solo yo lo pude oír, como cuando le habló a Saulo, cuando le hablaba a sus profetas, a Moisés. Así mismo me habló y yo escuché esa voz poderosa. Les voy a decir algo aquí rapidito. Yo miré a un niñito. Él dijo que un viejito lo había ayudado. Pero escuchen bien, no más cuando yo miré a ese niñito hablar,
Sabía que era mi Señor Jesucristo que lo había salvado de ese terremoto de Venezuela. Porque él dijo, miré un Señor que me ayudó y más nunca lo volví a ver, dice. Y me puso mi Espíritu Santo, tu Nazareno lo salvó. Y le dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque mi Señor Jesucristo advierte de las profecías antes de cumplirlas, pero la gente se hace de oídos sordos. Escuchen bien, ya les voy a hablar ahorita porque tengo prédica profética para hablarles en la otra, y a Dios sea la gloria, porque mi Nazareno Dios no es malo, Dios advierte. La gente dice Dios es malo porque manda a matar a la gente. No, señores, mi Dios no es malo, Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Dios manda las cosas por una razón. Dios mira que había algo como de idolatría, santería y cosas que no le agradan. Ya les voy a hablar en el otro video de lo que me ha revelado mi Padre amado. Y a Dios sea la gloria. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella le preguntó al Mesías que si él había visto que alguien se lo había llevado, que le dijeran que a dónde lo habían puesto para ella irlo a levantar o a traer para ella llevárselo, según lo que estaba ella. Pero ellos no entendían de lo que el Señor había hablado. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella y le dijo, Raboni, que traducido quiere decir el maestro o rabí, el Mesías. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y dile a mis hermanos que voy a subir a mi Padre, que es el vuestro Padre de vosotros, a mi Dios y a vuestro Dios. Al Dios de él, al Dios mío. Al Padre de él, al Padre mío, al Padre de vosotros, al Dios de vosotros. Aleluya. Y a Dios sea la gloria. Y ella fue y le dio las buenas nuevas. Mas muchos no le creyeron. Fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Y se regocijó mucho porque le miró y ya le miró resucitado. Le habló y se fue gozosa. Hay gente que confunde y piensan, voy a decir esto porque me lo reveló mi Dios poderoso esta mañana, para que yo lo hablara. Hay gente que piensa que mi Señor Jesucristo tuvo amores en la tierra. No, señores, no, hermanos míos, no es rey. Mi Señor Jesucristo es un santo. No se contaminó con nada en la tierra. Escuchen bien, tampoco tomó vino. Escuchen bien, porque la gente se confunde y la gente dice el Espíritu Santo que se confunde para hacer estas locuras en la tierra. Mi Señor no nos enseñó cosas inmundas. Mi Señor nos enseñó cosas de santidad. Mi Señor nos enseñó cosas de humildad y de obediencia y de respeto hacia Dios, hacia el Evangelio de Dios. Escuchen bien, mi Señor Jesucristo nunca se casó, nunca tuvo esposa, nunca tuvo nada. Es el santo, santo, santo de Israel y lo sigue siendo. Sí, ya lo habló mi Padre, que si los 144,000 no se contaminaron y son los que siguen a mi Señor Jesucristo, mucho menos mi Señor Jesucristo se pudo haber contaminado con nada de este mundo.
Por eso es que les digo, cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios, no vamos a poner amor en este sucio y cochino mundo. Escuchen bien. Él es un santo, santo, santo que no tuvo pecado alguno, pero más lo condenaron a morir. Escuchen bien, lo condenaron a morir y soltaron a un delincuente. Y a aquella gente les decían, crucifícanlo, crucifícanlo, crucifícanlo. Y soltaron a un delincuente, a un tal llamado Barrabás, que había hurtado, que había matado y que había hecho maldad. Porque en ese tiempo se daba a una persona que soltara en el día que había una persona que se soltaba en ese tiempo, en ese día. Porque les decía Pilato, yo no he hallado delito alguno en este hombre. Por eso se lavó las manos. Porque Poncio Pilato no iba a ser salvo, porque él le dio latigazos a mi Señor Jesucristo, él y todos sus secuaces, porque después de haberlo crucificado, lo entregó. Escuchen bien, mi Señor sigue siendo el santo, está a la diestra del Padre. Mi Señor Jesucristo tiene esa gran herida en el costado. Y mi Señor Jesucristo tiene sus heridas en sus manos y en sus pies. Cargó esa cruz. Tiene esas heridas en la espalda de los latigazos que le dieron, porque eran cositas de hierro que se le incrustaban en la piel. Tiene esas heridas en su cabeza de la corona de espinas que le pusieron. Lo desfiguraron. Le dieron de puñetaza, le escupieron su rostro. No se halló belleza alguna. Se cumplió todo y tal como estaba en las profecías, como lo profetizó el profeta Isaías y como lo profetizaron todos los profetas. Todas esas profecías se tenían que cumplir y se cumplieron. Todas las profecías que están en la Biblia se tienen que cumplir y se están terminando de cumplir. Todas las que ha dado por mi boca se han cumplido y se van a terminar de cumplir. Pero aquí estoy, yo sigo orando por todo lo que está pasando en el mundo. Yo no puedo hacer que nada pare, solo Dios, porque de Dios es el poder, no es mío. Pero con mis oraciones Él me escucha. Él sabe que la gente en el mundo anda en alborotos, andan muertas en delitos y pecados, andan en maldad, andan matando, hurtando, destruyendo, porque así lo tiene el diablo. Por eso a Él no le agrada todo lo que está pasando en la tierra, porque mi Señor, también vienen más juicios y más terremotos. Vienen más terremotos, porque es la palabra de Dios que así se está cumpliendo. Y yo le voy a dejar esto hasta aquí, pero les quiero decir que María Magdalena fue una verdadera, así que, sierva de Dios, una hija que amó tanto a mi Señor Jesucristo como lo amo yo. Porque cada uno lo vamos a amar de diferente manera. Yo, mi amor es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi amor es para el Nazareno, mi Nazareno precioso, el que salvó mi vida, el que me libertó, el que hoy me tiene aquí. Mira lo que hizo mi Jesús. Maravillas hizo conmigo. Maravillas hizo con María Magdalena cuando le expulsó esos 7 demonios. Maravillas hizo con María
cuando lo ungió. Él hizo maravillas con los ciegos cuando les dio la vista. Él hizo maravillas cuando hacía caminar al cojo, al manco, cuando le daba las extremidades a las personas, cuando le daba el oír a los sordos, el hablar a los mudos, cuando resucitaba a esos muertos. Por eso es que cuando le mandaron a hablar de que Lázaro estaba enfermo y que él no fue, esto es lo que me reveló mi Espíritu Santo, que él no quiso ir porque él sabía que Lázaro tenía que morir para que miraran la gloria de Dios. Él tenía que ir después de 4 días, al 4.º día que Lázaro ya estaba en el sepulcro, cuando ya estaba pudriéndose. Escuchen bien, porque no importa que tengamos 4 días, 4 meses, 4 años, pero el que nos levanta y el que nos dio vida eterna, Él es la resurrección y la vida, mi Señor Jesucristo. Por eso Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo le dije, yo voy a resucitar a Lázaro en estos tiempos postreros. Le dijo la hermana, sí, Señor, yo sé que lo vas a levantar en aquel día final. Le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Yo levanto al que quiero y al que quiero le doy vida. Por eso no vine cuando ustedes me mandaron a llamar, sino que vengo ahora que Lázaro está en la tumba. Por eso él les dijo a ella, ven, enséñame dónde ustedes pusieron a Lázaro. Porque lo dejó morir para que miraran las maravillas de Dios. Porque ellos le dijeron, Señor, el discípulo que amas está muriendo. Señor, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto. Mi Señor hace las cosas con nosotros por un propósito. Mi Señor nos quebranta para que nosotros no seamos quebrantados en medio de una predicación, en medio de una profecía. Por eso nos quebranta antes, para enseñarnos y dejarnos saber. Mi Señor nos quebranta porque si no nos quebrantara y no nos capacitara y no nos pusiera pruebas, entonces fracasaríamos. Gracias, Espíritu Santo. A ellas, a todos ellos, hasta los judíos incrédulos que miraron cuando Lázaro resucitó, lo hizo mi Señor porque Dios así se lo ordenó, para que miraran las maravillas que Dios hacía con su Hijo en la tierra, cómo Dios glorificaba a su Hijo y cómo su Hijo glorificó a Dios, cómo lo levantó de aquellos 4 días de aquella tumba. Fue un propósito de Dios que muriera, para que su Hijo Jesucristo lo levantara ese día y le dijera, Lázaro, ven fuera, sal de ahí, y mirara las maravillas. Y es lo que viene haciendo mi Señor Jesucristo en estos tiempos finales postreros, levantando esos muertos, dando sanidades, milagros, echando fuera demonios como los echó los 7 demonios de María Magdalena, como expulsó a aquellos demonios de los endemoniados gadarenos, como expulsó todos aquellos demonios de la hija de la mujer griega Sirofenicia, como resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Cuánto tiempo tuvo aquella mujer del flujo de sangre? 12 años. Y no podía ser sanada. Pero llegó a uno que un abrir y un cerrar de ojos le quitó toda esa enfermedad. Es el mismo que estaba escrito aquí. El que viene quitando toda enfermedad, todo cáncer, toda enfermedad que va a venir sanando, que Él viene sanando. Expulsando todos esos demonios de todas esas personas que traen espíritus inmundos.
para ser liberadas. Aleluya. Y a Dios sea la gloria. Para eso Él me manda hablar de esta palabra. Porque así como le expulsó todos esos 7 demonios a María Magdalena, así le va a expulsar demonios a toda la gente que va a venir endemoniada. A toda la gente que va a venir buscando sanidad, milagro. Escuchen bien. Por eso es que Él, cuando dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Escuchen bien siempre. Es por eso que Él no fue cuando Lázaro estaba muriendo. Porque tenían que ver la gloria de Dios cuando Él lo iba a resucitar, el Mesías. Aleluya, bendito Dios. Cuando el Mesías resucitó a Lázaro. Y que Lázaro estaba podrido. Por eso hay que tener fe y ser creyente y no incrédulo. Por eso es que me enseña el Espíritu Santo. Hay que tener fe cada día, más y más y más fe. Una fe que venza al mundo. Una fe que mueva montañas. Pero acuérdense lo que dice mi Señor Jesucristo. Que tengamos fe y que movamos montañas de un lugar a otro, pero si no tenemos amor, no somos nada. Aleluya. Por eso hay que vivir y cumplir la palabra de Dios. Hacer lo que dice la Biblia. Vivir la santidad. Vivir en humildad. Vivir con los mandamientos de Dios. Llenarse de los frutos del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo, aleluya. Tener esa llenura del Espíritu Santo. Siendo buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Y no estarnos aquí lucrando de la palabra de Dios. Porque así dice el Espíritu Santo que hay muchos que hacen leña del árbol caído. Muchas personas ahorita, dice el Espíritu Santo, se han lucrado con la desgracia de otros. Todo lo que ha pasado en Venezuela, todo dice mi Señor Jesucristo que se han lucrado. Cristianos y no cristianos. Han hecho videos, han hecho cosas y reportes y cosas hablando de todo eso. En vez de nosotros los cristianos estar orando por ese país y orando por las naciones y por lo que está pasando en el mundo. Así debemos de estar nosotros como cristianos, no estar metidos en los alborotos ni en los chismes. Eso dice el Espíritu Santo. Porque todos le vamos a dar cuenta a Dios. Yo como cristiano no me estoy aprovechando de la desgracia de ningún país. Por eso es que vengo a hablar de la palabra de Dios. Él me manda a hablar de la palabra verdadera, con denuedo, con poder y gloria de su palabra, para que escuchen el Evangelio de Dios. Y el que predicó mi Señor Jesucristo y el que te está predicando ahora por medio de mi boca, para salvación de vida eterna, para que no vayas a condenación perpetua, al lago que arde con fuego y azufre, al Seol, al abismo, que es el mismo infierno debajo de la tierra, donde están todos esos ángeles caídos que ya pronto van a ser soltados para que vengan a torturar a la gente a la tierra. Escuchen bien. Y a Dios sea la gloria. Les voy a dejar esto aquí porque no sé de qué tanto tiempo se haya hecho esto, pero yo les voy a dar, que me lo confirma mi Señor Jesucristo, que todo lo que te he hablado es verdad. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Que hacen siempre leña de un árbol caído. Si del árbol verde hicieron leña, ¿qué esperamos que se espera el árbol seco? Siempre la gente está así, en chisme, alboroto, en cosas del mundo. Nosotros, yo como cristiano, no me agrada estar en esas cosas del mundo. No me agrada porque no me lo permiten y no me es lícito. Porque no me ha traído mi Señor Jesucristo para estar en las cosas del mundo. No. A mí me apartó de las cosas del mundo. Sí miro una noticia que otra, porque no es malo ver una noticia. Por eso les dije, yo miré en la noticia que el niño que habló y que dijo que un viejito le había salvado la vida y que más nunca lo volvió a ver fue mi Señor Jesucristo. ¿Quién otro pudo haber sido? Si ahí nadie quería hacer nada.
Aleluya, principio. Por eso es que está irado mi Señor con las naciones. Porque ahí hubieron vidas que se pudieron haber salvado, dice mi Espíritu Santo. Pero hubo negligencia por parte de los gobernantes de ese país. Lo habla mi Dios Todopoderoso. Cuenta le vamos a dar todos a Dios. Por eso mi Dios va a seguir mandando juicios, más juicios a la tierra y a unas naciones más que a otras. Ahorita les voy a hablar porque les traigo muchas palabras que Dios ha revelado sobre Venezuela. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Yo sigo orando, pero yo como profeta terrenal tengo que hablar lo que el Padre me da y lo que el Padre me revela por medio del Espíritu Santo, por medio de mi Nazareno. Aleluya, Dios de la gloria. Amén, amén y amén. Que Dios esté con todos vosotros. Amén.